Listo. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen en esta transmisión del esperado evento de premiación del quinto concurso de microrelatos Bibliotecuento. Ya son 5 años de este evento, de esta oportunidad para que los creadores puedan presentar sus microrelatos en torno a una temática muy especial que nos ha unido, los libros, las bibliotecas. Y en este caso me presento en principio. ¿Quién soy yo? Soy Liliana Polo. Soy coordinadora del área de biblioteca y parte del equipo organizador de este concurso. Bueno, en principio quisiera mencionar que este concurso se inició ya hace 5 años y quisiera resaltar que el objetivo de este evento, de este concurso, es fomentar la lectura creativa a fin de ampliar nuevas propuestas de expresión para diversos públicos interesados por las temáticas de las bibliotecas y la lectura. Este año fue un año muy especial porque decidimos que la temática, aparte de las bibliotecas y de los libros, también cubriese un aspecto relevante que estamos padeciendo, los tiempos de crisis, los tiempos de las pandemias. Hemos hemos revisado microrelatos muy interesantes con respecto a esas temáticas, y para ello los miembros del jurado han sido los encargados de poder evaluar y seleccionar los mismos. Quisiera darles algunos datos. Este año recibimos 519 microrelatos. Estos fueron recibidos desde el sábado 19 de diciembre de 2020 hasta el sábado 6 de febrero de 2021. Ya el lunes 1 de marzo del 2021 se conocieron qué microrelatos fueron los seleccionados. El primer microrelato que recibimos fue La Cajita, ¿no?, de Verónica Villanueva, con el seudónimo Bola de Nieve. Y el último microrelato se tituló En la Oscuridad, también de Alejandra Rojas Girón, con el seudónimo Quillayo. En este caso, hay una coincidencia de que el inicio y el final de los microrelatos fueron escritos por mujeres. En comparación con el año pasado fueron enviados 484 microrelatos, y este año, como les dije, fueron 519 microrelatos. Cada año va aumentando la presencia de autores que envían sus microrelatos y participan de los mismos. Es importante la consolidación de este concurso de microrelatos, porque no solo fomenta la lectura creativa, sino que también los microrelatos que son seleccionados posteriormente son publicados. De esta manera aportamos al imaginario de las bibliotecas, aportamos también a la producción editorial bajo el sello de Casa de la Literatura, y sobre todo los microrelatos que están a disposición en la página web de la Casa de la Literatura están de acceso libre y gratuito para toda la ciudadanía. Además, quisiera mencionarles que hubieron ganadores de la versión anterior. Los ganadores de la versión anteriores fueron, en el 2016, Luis Eduardo Vivero Peña, con el microrelato Metamorfosis de la Biblioteca. En el año 2017, el ganador fue Paulo Ignacio Chacón Blecker, con su microrelato Confesión. En el 2018, el muy joven escritor Víctor Hugo Pérez Llerena, con Vindicación de la Serpiente. Y en 2019, Ana Delia Mejía Quiroga,
con su microrrelato Despertar. Como les decía, todos estos microrrelatos ya fueron publicados en nuestras 2 antologías que ya están en la página web de la Casa de la Literatura. Mencionarles finalmente el agradecimiento a todas aquellas 519 personas que enviaron sus microrrelatos, de los cuales ahora vamos a saber quiénes son los ganadores, quién es el ganador, y menciones honrosas y finalistas de los 9 seleccionados, ¿no? De los 9 seleccionados. Entonces, ha sido un trabajo bastante exhaustivo, pero también de desafíos para el grupo de miembros del jurado. Ahora, quisiera dar pase a mi compañero bibliotecario Jean-Paul Espinosa, quien va a presentar al grupo de miembros del jurado, quienes cumplieron una labor muy importante en este concurso, el 5º en su edición. Adelante, Jean-Paul. Muchísimas gracias, estimada Liliana. Le doy la más cordial bienvenida al jurado, a los participantes y, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Mi nombre es Jean-Paul Espinosa y, como bien ha mencionado Liliana Polo, soy bibliotecario de la Casa de la Literatura Peruana. Y en este segmento voy a presentar a los miembros del jurado. En principio, habría que precisar que el concurso Bibliotecuentos, desde su primera edición, se caracterizó por hacer una presentación de jurado de carácter multidisciplinario. Muchas de las personas que han pasado por el premio de los jurados han sido más abocados a los creadores, a editores, a bibliotecarios, y en ese conjunto de perfiles hemos determinado un gran criterio a la hora de evaluar los microrrelatos. Y precisamente en esta 5ª edición no ha sido pues, de ninguna manera la excepción, sino más bien hemos apostado una vez más por este enfoque multidisciplinario y hemos tenido bibliotecarios, hemos tenido investigadores, hemos tenido editores y hemos tenido, por supuesto, a creadores. Voy a pasar a presentar a cada una de las personas. El jurado comenzar con Nicole Pailín. Ella es doctora en literatura mexicana por la Universidad Wisconsin-Madison. Es investigadora, co-colaboradora del proyecto Memoria Perú de la Biblioteca Nacional del Perú. En Casa de la Literatura fue co-curadora de la exposición La vida sin plazos, escritoras en la ciudad de los 90s, y ha dirigido talleres dedicados a la ciencia ficción y la literatura escrita por mujeres. Nicole, es un gusto tenerte aquí. De repente quieres darnos algunas breves palabras. Sí, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias por los microrrelatos que han entregado y gracias por estar aquí ahora con nosotros. Muchísimas gracias, Nicole, y ella es una representante de la Casa de Literatura Peruana y, como hemos leído en su biodata, se trata de una investigadora. Sin embargo, también hemos visto el motivo, la necesidad de poder contar con una persona que nos brinde su perspectiva desde la bibliotecología. Recuerden que la temática de esta actividad se aboca tanto al libro, al universo de la lectura, como de las bibliotecas, y bueno, este año hemos incorporado el eje de la crisis. Y para ello vamos a presentar a Elena Vargas Apolinario. Ella es máster en literatura con mención en estudios culturales y bibliotecóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente cursa estudios de doctorado en educación, ha escrito artículos breves, además de los poemarios Poesía Personal y El fruto de la rosa, publicado en el año 2015. Tiene un estudio de edición novenal por el Fondo Editorial de la Biblioteca Nacional del Perú, titulado Aportes para el estudio de Lima en la literatura, siglos XVII, XVIII, XIX y XX. Ha participado además como animadora de escritura creativa en centros escolares en Lima. Desde el año 2020 es integrante del Club de Lectores de San Borja. Elena Vargas, le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Bueno, para mí es un gusto, un placer enorme haber podido participar en este evento, ¿no? Y haber degustado estos 519 microrrelatos, muy, muy buenos todos, ¿no? Pero, bueno, yo estoy a la vez muy satisfecha, muy agradecida, pues, y veo que hay mucho interés por el libro, la lectura, ¿no? Y las sensaciones y emociones que esto les transmite a cada escritor. Gracias.
Muchísimas gracias, estimada Elena. Y la siguiente persona que voy a mencionar es uno de los jurados que más ha incursionado tanto en la edición como en la investigación, y se trata de Ronnie Vázquez Guevara. Él es bachiller en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cursa estudios de maestría en la misma universidad, es director de Plesiosaurio, primera revista de ficción breve peruana, y Mirmidón, revista andante de microrelatos. Ha sido editor invitado de la revista Ecuorio de Colombia y de la editorial Micrópolis. Sus microrelatos han sido traducidos al inglés, al italiano, al ruso, al persa y al francés. Ronnie, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, Jean-Paul. Muy buenas tardes con todos los presentes. Ha sido un honor, sin duda alguna, participar al lado de cada uno de los miembros del jurado en esta deliberación que ha sido ardua. Si la memoria no me falla, nos hemos reunido en cuatro oportunidades para poder arribar a un consenso y llegar a determinar los textos que merecen ser finalistas, mención honrosas y, por supuesto, el ganador. Muchas gracias por participar también en el concurso, por convocarnos a nosotros. Y bueno, sigamos con esta ceremonia que sin duda alguna será para beneplácito de todos los presentes. Perfecto, Ronnie, muchísimas gracias por tus palabras. Y en esa misma línea también me toca presentar a la ganadora precisamente del certamen pasado. Ella es Anadelia Mejía Quiroga, es docente y escritora. Obtuvo el primer lugar en el 5º concurso nacional de cuento organizado por la Feria de Libros Zona Huancayo en el año 2013. También resultó ganadora del Bibliotecuento 2019, concurso de microrelatos convocado por la Casa de la Literatura Peruana. En el 2020 publicó El juguete que faltaba, con Colmena Editores, y a inicios del presente año, Valeria y los dinosaurios, de la mano de la editorial Norma. Ambos libros dirigidos al público infantil. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Anadelia. Buenas noches a todos y a todas. Muy honrada de haber sido parte del jurado. Ser ganadora de la edición pasada es una de las experiencias más bonitas como escritora y como microrelatista, y de verdad estoy muy complacida de estar aquí esta noche. Genial, Anadelia, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a culminar la presentación del jurado. Esta tarde nos acompaña con Ricardo Sumalavia. Él estudió literatura en la Universidad Católica del Perú, la maestría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el doctorado de la Universidad de Michael Mountain en Burdeos. Es autor de las novelas Mientras huye el cuerpo, Que la tierra te sea leve, y de los libros de cuentos Enciclopedia Mínima, Retratos familiares y Habitaciones. Dirigió el sello editorial Ediciones Pedernal y fue responsable de la colección Orientalia del Centro de Estudios Orientales de la Universidad Católica, donde se desempeña como docente. Ricardo Sumalavia, valga la acotación, es el presidente del jurado en esta edición del concurso Bibliotecuento, y precisamente en su calidad de presidente del jurado nos va a dar algunos comentarios generales acerca de la evaluación que ha habido de los textos que han llegado al certamen. La palabra es toda tuya, Ricardo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero estoy muy contento de estar aquí en esta celebración con todos ustedes. Quiero agradecer a todas las personas que fueron miembros del jurado, a Nicole Salillín, a Elena Vargas Apolinario, a Ronnie Vázquez Guevara y a Anadelia Mejía. Efectivamente, como acaba de mencionar Ronnie, tuvimos varias sesiones para poder deliberar de la mejor manera posible y poder establecer pues la lista que hoy daremos pues los resultados oficiales. Algo que es muy importante de resaltar es que todos los miembros del jurado, todos hemos leído todo. Eso es muy importante destacarlo, de tal manera que hemos tenido obviamente que cruzar todos nuestros criterios, poder establecer listas previas hasta ir afinando, ir acotando y llegar a esta lista que se presenta hoy, como acabo de mencionar. Yo muy contento también de poder estar aquí como presidente del jurado, también contento y felicito por supuesto a la Casa de la Literatura Peruana por este 5º concurso Bibliocuento 2020, y desde ya quiero ir felicitando a todas las personas que se encuentran aquí en esta sesión, a quien será el ganador, la ganadora, las menciones honrosas, los finalistas y por supuesto a cada uno
de los participantes por su interés en la práctica y difusión y lectura del microrrelato. Bien, entonces me toca pasar ya a hablar acerca de, primero, de los criterios generales que hemos manejado para determinar la lista final. En ese sentido, sí es importante remarcar un dato que ya ha sido precisado por Viviana Polo con respecto al número de textos enviados. Exactamente fueron 519 microrelatos que, como saben, deberían de mantener pues, una extensión máxima de 150 palabras alrededor de ciertas temáticas que mencionaré a continuación. Entre los criterios que necesariamente hemos tenido en cuenta en la lectura de cada texto y luego en las selecciones previas y finales, obviamente hemos destacado la originalidad, también dado importancia a la temática relacionada al mundo de la biblioteca, de los libros, ojo, y lectores en tiempos de crisis. ¿Sí? En este caso es muy importante, menciono, también destacar que no necesariamente nos hemos concentrado solo en bibliotecas, ya que las bases han sido un poco más amplias en esta oportunidad, ¿no? Del mundo de los libros y lectores en tiempos de crisis. La crisis, obviamente, se entiende este contexto pandémico, ¿no? Tanto como la problemática misma de la pandemia como de los problemas anexos, problemas derivados de esta pandemia. Otro rasgo importante también es la narratividad, ¿no? Que hemos destacado aquellos textos que nos están contando una historia, ¿no? El aspecto narrativo aquí ha sido también algo de destacar. Obviamente, tener en cuenta la redacción, la ortografía y digamos, el conjunto, el armado de todos estos elementos. Bueno, dicho esto, nosotros deliberamos poder establecer una lista de 9 microrelatos. Para esto también tengo que agradecer la confianza a la casa organizadora, la Casa de la Literatura Peruana, por permitirnos, por supuesto, establecer, a partir de los criterios dados, poder discutir y establecer un número que no necesariamente tendría por qué ser un número redondo como el número 10 o 15 o 20, sino establecimos 9, ¿no? Con los criterios que iré mencionando a continuación. Esos 9 hemos escogido un texto ganador, luego hemos determinado 2 menciones honrosas y finalistas. Todo esto lo hemos determinado por mayoría, lo cual me parece que habla bastante bien de este concurso en esta oportunidad, porque hemos establecido pues sesiones de discusión, de cada uno aclarar por qué proponemos, por qué defendemos determinado texto que hemos encontrado de importante, de relevante en cada uno de estos textos que finalmente que nos acompañan ahora y serán leídos también aquí y serán difundidos también para todo el público. Bien, en cuanto al conjunto, primero me refiero a los 519 participantes, a los 519 textos que se ha recibido en esta convocatoria, en este año particular, remarco, año pandémico. Es interesante ver que en cuanto a la temática, ha sido una temática variada, amplia, que ha ido desde textos con un sesgo realista, problematizando temas de la pandemia, la relación, como ya se ha destacado, también en las bases de este concurso, con respecto a las bibliotecas, de los libros, pero también lo interesante es que en esa gama temática también hemos podido encontrar textos con variantes de lo fantástico, ¿no? Textos llamados también no miméticos, ¿no? Que van desde narraciones distópicas, relatos alegóricos, etc. Esto es muy interesante, porque nos está hablando que estamos en un momento en el que quizá el realismo, que siempre ha sido una buena alternativa en la narrativa peruana, dentro del canon de la literatura peruana, en novela, en cuento, donde también encontramos textos fantásticos, pero que no han sido el grueso, digamos, dentro de ese canon. En este caso, del microrrelato, pues sí, cuantitativamente hay una mayor cantidad de textos en esta línea. Ahora, con respecto luego ya a temáticas particulares, más allá de lo genérico, vemos también que se ha destacado el tema, obviamente lo comprendemos, el tema de la enfermedad, pero también en todas sus variantes, no solamente en el sentido de COVID-19, esta pandemia en particular,
sino lo que puede representar una peste en general, o por ejemplo, la historia de las pestes en el mundo y, digamos, las nuevas relaciones que se van generando, las nuevas relaciones humanas que se han ido desarrollando, como digo, en este contexto, ¿no? Tema de la enfermedad que se puede manifestar en estos microrelatos, lo hemos podido ver de una manera pues velada, ¿no? Sugerida, o de una manera explícita, ¿no? Problematizándose de una manera directa. Pero no solamente la enfermedad, sino también, como he mencionado, y me parece muy interesante, variantes, digamos, lo que deriva, lo que está alrededor de la enfermedad o de la pandemia, de lo que estamos viendo ahora, a través de expresiones de las crisis emocionales, ¿no? Derivadas del encierro. Ese es otro de los temas también muy interesantes que hemos podido encontrar aquí en la lectura de estos textos, ¿no? El encierro, la soledad y todo lo que puede derivar de ello. Otro de los temas importantes encontrados en todo este conjunto corresponde a la problematización de lo que significa la violencia de género, la violencia sobre la mujer. En textos que también enfatizan esta problemática de la violencia sobre la mujer, pero también acerca del empoderamiento de la mujer, ¿no? De la presencia de lectoras, de escritoras, de mujeres que quieren ganar, recuperar y desarrollarse en un espacio humano, cultural, en fin, en todos los matices, ¿no? De una manera mucho más amplia y justa. El abanico, como les digo, es bastante amplio, interesante, lo cual, por supuesto, también nos colocaba a cada uno de los miembros del jurado, pues, en aprietos, ¿no? Para poder determinar cuáles podrían ser los textos que pudieran, digamos, aglutinar todos estos criterios para poder determinar a un ganador, menciones y finalistas. Bueno, dicho lo cual, creo que ya es momento de poder pasar, estoy seguro que todos están muy emocionados, están ya a la espera de conocer ya los títulos los conocen, los seudónimos también de los 9 que integran esta lista final y quieren saber obviamente el orden. Quiero destacar que hemos nosotros determinado, los miembros del jurado, a un ganadora, a 2 menciones honrosas, que no hay un orden de mérito en estas menciones honrosas, han ocupado este puesto ambos textos, y lo mismo con los 6 finalistas restantes. No hay un criterio de primer finalista, segundo finalista, sino el conjunto de finalistas que consideramos que están al mismo nivel, al mismo buen nivel, por supuesto, ¿no? Entonces, paso pues a los organizadores para continuar con el protocolo de la entrega del premio. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas, a la casa organizadora, a la Casa de Literatura, nuevamente a los miembros del jurado, a todos los participantes y a quienes ahora están en la terna final. Muchísimas gracias, Ricardo, por tus apreciaciones. Y sí, ha sido un número bastante considerable de microrelatos. De hecho, es hasta el momento el récord en cuanto a textos recibidos en los certámenes en esta 5ª edición. Imagino que el trabajo del jurado habrá sido muy, muy arduo. Y bueno, vamos a comenzar ya con el segmento que imagino casi todas las personas, tanto las que participamos aquí en el streaming como las que están siguiendo la transmisión vía Facebook, esperan. Y se trata pues de la mención de todas las personas que han ocupado un lugar aquí en el certamen, en el quinto certamen de Bibliotecuento. Muy bien, voy a comenzar yo, voy a anunciar a las personas que resultaron finalistas, ¿ok? Son 6 personas específicamente, como bien ha mencionado Ricardo, no hay una distinción jerárquica. Finalmente, posteriormente Liliana Polo se hará cargo del anuncio de las personas que ocuparon las menciones honrosas. Y por último, Ricardo Sumalavia hará el anuncio del ganador o de la ganadora. Muy bien, entonces voy a comenzar con las 6 personas que son finalistas. Muy bien, voy a comenzar con el primer finalista. Es el microrrelato número 122 de seudónimo Mirafe, o Mirafe, cuyo título es El mejor cuento. Su nombre, el autor que firma este microrrelato es Miguel Bayona Delgado.
Miguel Bayona nació en Lima en 1984, es bachiller en Administración de Empresas por la Universidad San Ignacio de Loyola, no tiene publicaciones previas, pero está trabajando en una novela de ficción. En sus tiempos libres escribe, juega ajedrez y ve Netflix. Miguel, felicitaciones. ¿Quisieras dar algunas breves palabras? Miguel, parece que no soy Miguel. Sí. Hola Miguel. Felicidades Miguel. Hola Miguel. Hola, muchas gracias por esta oportunidad que agradezco mucho a la Casa de la Literatura porque realmente he descubierto un nuevo género literario que es el microrrelato, que es mucho más fácil digamos, de manejar y poder construir una novela corta, ¿no? Un relato corto. No lo había descubierto antes y me parece genial que exista y que se fomente su difusión. Felicitaciones. Felicitaciones a Miguel. Un aplauso para él. Recibe un caluroso abrazo de parte de todo el jurado, como del equipo de biblioteca, y bueno, las personas que están conectadas al streaming. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, continuando entonces con el anuncio de la otra persona que ocupa el puesto de finalista, se trata pues de el microrrelato número 143. El título es A Vainilla y Furfural, el seudónimo es Rubitana y lo firma Cristian Noé García Guayama. Cristian Noé, no sé si es que quisiera dar algunas palabras. Cristian, ¿nos escuchas? Hola, Cristian. Cristian, ¿nos oyes? Parece que hay una pequeña interferencia en el audio. Sí, creo que... Si no pasamos al siguiente, la mención del siguiente. Igual, Cristian, muchísimas gracias por tu participación y desde ya las felicitaciones por ocupar finalista en este concurso. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente persona finalista y se trata del microrrelato número 282. El seudónimo es Ulises Lima, el título es Anuncio y lo firma Miguel Leonardo Espausa García. Miguel Espausa nació en Lima en 1991, vivió parte de su niñez en Piura y posteriormente en San Martín de Porres. Hijo de sanmarquinos, estudió Derecho en San Marcos y un posgrado en Criminología en Barcelona. Participó en el concurso de cuentos Desde mi ventana, organizado por la editorial Planeta, y ocupó ahí el tercer puesto. Ha participado además en talleres de escritura creativas. Actualmente escribe cuentos, microcuentos y relatos en general. Miguel, felicitaciones. ¿Estás por aquí? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, siempre es un reto escribir menos que más, para mí en realidad. Acortar el texto y tener un margen de 150 palabras siempre es retador, pero bueno, qué bien que se haya valorado. bien. También le damos un aplauso a la distancia. Un abrazo también. Muchísimas gracias, Miguel, por tu participación y desde ya aquí saludamos tu puesto como finalista. Y bien, vamos a continuar. El siguiente microrrelato finalista es el número 346. El microrrelato es titulado Edad Media, el seudónimo es Bene von Archimboldi y es firmado por Benjamin Franklin Herrera Figueroa. Él es finalista del 20º Bienal de Cuento Premio Copé 2018 con el cuento El arte de golpear. Su relato La Puerta fue publicado por la revista Ruido Blanco y su cuento El camino de vuelta fue parte de la selección del taller Narrar desde la Vía Nueva. Es además licenciado en Ciencias de la Comunicación y tiene 3 novelas y cuentos aún inéditos.
Benjamín, coméntanos, felicidades. Buenas noches a todos. Es muy especial para mí estar aquí, formar parte de este grupo, ¿no? de finalistas y el ganador. Creo que todos los que escribimos en algún momento pensamos estar en un momento así, fuera del afecto de los lectores y todo ello, y gracias a la Casa de la Literatura por apostar por este tipo de eventos literarios que mueven a muchos escritores en ciernes, porque creo que hay mucho por escribir y mucho tema en el Perú, sobre todo, ¿no? Gracias en particular a todas las personas que de alguna manera apoyan siempre la literatura. Gracias. Muchísimas gracias, Benjamín. Recibe un aplauso. Muchísimas gracias. Y bien, ya nos vamos acercando poco a poco a las menciones honrosas, pero voy a mencionar a las últimas dos personas que ocuparon un puesto de finalistas. Y bien, se trata del microrrelato número 518, titulado Quipu. El seudónimo es Catalejo y es firmado por Cristian Serna Pajares. Cristian Serna es diplomático y abogado, ha obtenido, entre otros reconocimientos, en primer lugar en el Concurso Nacional Juvenil de Cuentos Carmán Patrón Candela, Centro de Promoción Cultural de Trujillo, el segundo lugar en el concurso Búho en el Follaje, de la Dirección Desconcentrada de Cultura en Cajamarca, y la primera mención honrosa en el tercer certamen nacional de cuento, el Guauco de Oro, en Selendí. Cristian, felicitaciones, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias. Es un privilegio, creo, haber llegado dentro de este grupo. Es una masiva convocatoria y quiero felicitar desde aquí a la Casa de la Literatura Peruana y también a las menciones honrosas y ganadores. Y bueno, desearle larga vida al certamen. Muchas gracias. Gracias a ti también. Muchísimas gracias, Cristian. Y bien, recordemos que han sido más de 500 microrelatos recibidos y realizados por el jurado, así que ha sido una decisión bastante compleja y ha meritado, como bien han mencionado, reuniones, charlas, discusiones. Y bien, entonces vamos a mencionar a la última persona que ocupa un puesto de finalista. Y se trata del microrelato número 74, titulado Sonidos. El seudónimo es Cerella y lo firma Jacqueline Fabiola Orihuela del Mar, bien llamada Fabiola del Mar. Ella nació en Barrios Altos, en el centro de la ciudad de Lima, Perú. Cursó sus estudios en el Colegio Nacional Mercedes Cabello de Carbonera. Durante sus años escolares demostró su inclinación hacia la poesía y la literatura en general al formar parte del Club de Periodismo Escolar y ganar los Juegos Florales de Declamación. Estudió Administración de Empresas en IPAE y se desarrolló como empresaria independiente. Publicó su primer libro de poesía, El Gran Salto, en el año 2018 y Los Escogidos en el año 2020. Sus textos, además, han sido publicados en diferentes antologías y publicaciones virtuales. Fabiola, recibe un caluroso aplauso de todo el equipo. Una palabra, por favor. Gracias, en verdad es un placer estar aquí, ser parte de este grupo de escritores. Leer y escribir es para mí lo que hago de forma cotidiana y agradezco mucho a la Casa de la Literatura por la convocatoria. Es un gusto en verdad ver de que hay muchas personas que se interesan por la lectura y la escritura. Gracias. Muchísimas gracias, Fabiola. Y bien, hemos terminado entonces con la nómina oficial de las personas finalistas. Una vez más les reiteramos nuestro más sincero agradecimiento por participar en este quinto certamen de Bibliotecuento. Y para continuar, ya ahora sí con las personas que ocupan menciones honrosas, son dos personas, por cierto, tenemos a Liliana Polo. Así que adelante, Liliana. Muchas gracias, Jean Paul. Felicitaciones también a los finalistas por el trabajo que han realizado, haber participado, y larga vida también a sus proyectos como escritores de microrelatos o de otros géneros. Fue un placer haber leído sus microrelatos y espero que
bueno, esta buena noticia lo puedan difundir entre sus compañeros, amigos, y puedan seguir con sus proyectos personales y también literarios. Como mencionó Jean-Paul, voy a mencionar a dos menciones honrosas. Voy a empezar con el microrrelato 316, que se llama El último cuento, y el autor es Carlos Gustavo Cabrera León, con el seudónimo Carboncillo. ¿Qué tal, Carlos Gustavo León? Muchas felicidades, y quería mencionar lo siguiente acerca de ti. Gustavo Cabrera es autor de la obra teatral ¿Cuál te gusta más?, que lo realizó en Lima en el año 2003, y autor del libro digital de cuentos y no ficción 3 viajes en blanco, publicado en el 2020. Es máster de escritura creativa en español por la Universidad Salamanca de España, narrador oral con 18 años de trayectoria y actor formado en la Escuela de Teatro de la PUC. Felicitaciones, Carlos Gustavo Cabrera León. ¿Cómo estás? ¿Cómo recibes esta noticia? Hola, sumamente emocionado. Agradezco a la Casa de la Literatura, al jurado, gracias por esa paciencia, por ese tiempo que han tenido para evaluar estos 519 textos. Me parece genial, y creo que esto es un incentivo muy grande para seguir cultivando este bello género del microrrelato. Bien, bueno, y queremos ahora escuchar tu microrrelato. Si lo tienes a la mano, vamos a escuchar cuál es la historia, de qué se trata, y bueno, y ya nuestro público se enterará de cuál es. Adelante con la lectura del último cuento. Dice así: El último cuento. Entonces soplaré y soplaré, y tu casa destruiré, gritó el lobo, y sopló tan fuerte que la casita de paja se desplomó, pero el lobo cayó al suelo muy agitado. El chanchito corrió a la casa de madera y le contó a su hermano lo que había sucedido. Desde la ventana vieron al lobo. Caminaba lento, tosía. ¡Chanchitos, abran! El lobo se derrumbó, temblaba. Los hermanitos salieron a verlo. Tenía fiebre. Los cerditos llamaron a su hermano mayor, quien sabía de medicina, y le dio unas hierbas a la fiera. El lobo se recuperó un poco y ordenó: Tú, vuelve a la casa de ladrillo. Ustedes, a la otra. Los chanchitos obedecieron. El lobo se cuadró frente a la casa de madera. En medio de la pandemia y con los ojos cerrados, Pedro luchaba en su mente por salvar el cuento que le había fascinado en la niñez. Bueno, interesante historia que nos hace recordar que a partir de un cuento infantil has podido recrear un mundo ficcional y relacionarlo al tema de la pandemia. Bueno, te agradezco mucho habernos presentado, y te auguro, digamos, más oportunidades para que sigas en el mundo del microrrelato, y también puedas dedicarte a la narración oral, como como tienes ese don también, ¿no? De comunicarte con las personas a través de, no solo de la escritura, también del arte de la narración y la voz. Muchas gracias. Las palmas nuevamente para él. Y vamos a conocer a la siguiente mención honrosa.
que corresponde al microrrelato número 236. Se titula Deshojado. El autor es Diego Alonso Segarra Jara y su seudónimo con el que presentó el microrrelato fue Hochstetter. Deshojado tiene una temática muy especial y que lo vamos a escuchar luego de presentarlo. Bueno, Diego Alonso Segarra es estudiante de comunicaciones en la Universidad de Lima y miembro del taller de narrativa y poesía dirigida por César Nieri. También fue finalista de la antología de microrrelatos Tábula Escrita en el año 2021 y mención honrosa en la antología del Club Sinopsis de la segunda edición Dulce o Truco del año 2020. Bueno, felicitaciones, Diego Alonso Segarra. ¿Cómo recibes esta noticia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. En primer lugar, felicitar a cada uno de los participantes, desde los 500, de los demás 500 que se presentaron, a cada uno de los finalistas también. ¿Y cómo tomo esta noticia? Pues nada, animado, bastante sorprendido también. Recién hace poco tiempo estoy incursionando en los concursos y me anima bastante saber que hay un progreso en mi narrativa, pero sobre todo que hay una intención colectiva por parte de distintos autores para sumar y aportar a la literatura peruana, que es tan importante y no debemos descuidar. Así que, si desean, leo el microrrelato. Sí, vamos a escuchar tu microrrelato que se titula Deshojado. Deshojado. Créeme, explicó Margaret a su cita de turno mientras se alejaban de la biblioteca municipal. El trabajo de bibliotecaria es sencillo. A fin de cuentas, los libros son como los humanos. Se entregan una y otra vez sin saber el estado en el que serán devueltos. Solo nos queda confiar. Eso de las garantías ya casi no aplica. A la semana siguiente, el cuerpo de Margaret apareció con el lomo destruido y el sexo deshojado dentro de una maleta de viaje. Meses después, el Poder Judicial archivó su caso junto a muchos similares. Gracias por la lectura. Un aplauso para la lectura. Ya será motivo de un análisis, de una interpretación también de los propios lectores con respecto a la historia y a todo el tema de los criterios del microrrelato. Es un tema que deja abierto personalmente, es muy significativo, ¿no? Cómo lo has abordado. Bien, y ahora dejo a el profesor Ricardo Sumalabia para anunciar el ganador. Bien, y vamos a conocerlo. Perfecto. Yo creo que ya el ganador ha ido con su lista, ha ido tachando a los otros y ya sabe perfectamente quién es. He tenido la oportunidad de ver, estaba atento a ver su rostro de sorpresa y me agrada muchísimo poder leer el nombre de la persona, que usted ya también ha podido decir quién es. Es el microrrelato 237, bajo el seudónimo Muscut, cuyos nombres son Manuel Hernán Herrera Quispe. Felicidades, Hernán. Permíteme, antes que continúe la emoción, dar algunos datos biográficos tuyos. Veo que resides en Tarma, Junín, lo cual me alegra mucho que esos premios también se descentralicen, y la práctica en microrrelato lo mismo. Según tus datos biográficos, pues también has nacido en esta ciudad de Tarma en 1976, eres docente y comunicador social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, laboras también como docente de quechua en la Universidad Católica Sede Satetae, y formas parte de la Asociación Cultural Alejandro Palomino Vega, que promueve la lectura en su localidad, ¿no? Has ganado el 4º concurso nacional de cuentos Educamos Contigo de Ocinermín y preparas un poemario que esperamos prontamente sea publicado, y tu microrrelato ganador lleva por nombre Yo, paciente de la cama número 6. Felicidades, Hernán. Fuerte abrazo para ti. Abrazo y aplausos para ti.
Invitamos Muchas gracias. palabras y leas el texto. Muchísimas gracias, agradecido a la casa y bueno, emocionado, ¿no? Realmente es una sorpresa, he escuchado la calidad de los trabajos que se han presentado y bueno, en realidad no es que recurra a un cliché, pero la verdad que cualquiera pudo haber ganado, me ha gustado mucho. Felicito a todos los participantes y bueno, pues ojalá que la iniciativa de ustedes también sea imitada por otras instituciones porque bueno, es escaso el apoyo y el movimiento cultural que hay, no solo para una ciudad como Lima, sino también ya a nivel nacional, ¿no? Felicitaciones a ustedes como organizadores y bueno, muchas gracias. Sí, solamente quisiera mencionar, profesor Sumalavia, que el ganador, y al igual que las menciones honrosas y los finalistas, van a recibir su diploma de reconocimiento vía correo electrónico y enviaremos algunos libros a todos los finalistas y menciones honrosas y especialmente a Manuel Hernán Herrera, bueno, y que llegue a buen puerto a Tarma, los libros que hemos seleccionado para ti del mundo del microrrelato para que puedas incrementar tu biblioteca sobre los microrrelatos y algunas producciones también relacionadas a las novelas, a los poemas y también las publicaciones de Casa de la Literatura que también van a llegar a los domicilios de los menciones honrosas, finalistas y por supuesto también al ganador. Luego de esta presentación doy pase a Jean-Paul. Muchísimas gracias, Liliana. Vamos a conversar brevemente con Manuel Hernán Herrera, pero antes de poder hacer uso de la conversación, quisiera que Manuel Hernán nos lea el microrrelato y sobre la base de ello vamos a intercambiar algunas ideas. Así que adelante, Manuel. Gracias. El relato se titula Yo, paciente de la cama 6. Él respiraba con dificultad. Aún así logró preguntarme si el libro que yo leía era una Biblia. Noté que le hacía mucha ilusión que lo fuera, pero tuve que decirle que no. Le expliqué que más bien era una novela. Un clásico con una trama muy interesante, profunda, existencial y entretenida a la vez. Por su gesto noté su desilusión. Entonces empecé a disculparme, pero me interrumpió diciendo que no importaba, que más bien hojee el libro como venteándolo y que lo abra en cualquier página. Enseguida, mirando el número de su cama pintado en la pared a la altura de su cabecera, me pidió que le leyera la 5ª línea de esa página. Cuando terminé de leer, se sonrió intensamente. Poco a poco pareció mirar a ninguna parte y finalmente se fue para siempre. Sí. Intenté lo mismo para mí. Me tocó una página de 5 líneas. Bueno, gracias. Quisiera pedirle al señor, un aplauso. Quisiera pedirle al profesor Sumalavia que comente los criterios por los cuales fue ganador este microrrelato. Sí, creo que aquí es pertinente leer un pasaje de justamente las actas que hemos elaborado entre todos los integrantes, todos los miembros del jurado. Dice, luego de una deliberación, el jurado determinó por mayoría al microrrelato ganador del 5º concurso Bibliotecuento 2020, Yo, paciente de la cama número 6, seudónimo Muscut. El presente microrrelato, además de cumplir con las bases del concurso, destaca por su sutileza y niveles de sugerencia ante el contexto social del COVID-19. Ante la proximidad del fin, en el umbral de la muerte, la necesidad de la lectura se puede volver, para estos personajes, si no sanadora, sí un lugar de esperanza y trascendencia. Destacamos igualmente la construcción de un espacio minimalista a través de una prosa fluida y sugerente. Gracias. Gracias por la explicación, Ricardo Sumalavia. Bueno, ahora sí, Jean-Paul.
Muchísimas gracias, Liliana. Y bueno, Manuel Hernán, nuevamente las felicitaciones de parte del equipo de biblioteca, de los empleados y por supuesto todos nosotros que estamos encargados, yo paciente de la cama 6. Y bien, creo que una de las novedades en cuanto a este certamen fue la incorporación de un nuevo eje temático. 4 años el concurso de bibliotecuentos se había caracterizado por abordar específicamente el universo de las lecturas, los libros, los bibliotecarios, incluso las bibliotecas. Pero este año nos propusimos también trabajar sobre el eje de la pandemia, o más que de la pandemia, la crisis en general. Y creo que ese es uno de los puntos más resaltantes en tu microrelato. Y de hecho, se ha dicho mucho acerca de la lectura en tiempos de crisis. Algunos señalan que se trata de una muestra de resistencia incluso. Quería preguntarte, Manuel, ¿cómo tú concibes la lectura en tiempos de crisis dentro de tu microrelato? ¿Cómo es que tú introdujiste este elemento y qué significaciones desde tu punto de vista de creador crees que tiene? Bueno, la lectura para mí siempre ha sido una compañía, incluso en momentos tristes de mi vida, pues por ahí ha estado metido un libro, ¿no? Entonces, como niño a veces hasta me inventé juegos con los libros, y uno que recuerdo bastante y era pues creo que todo el mundo una vez lo hemos hecho, es abrir un libro y pasar las hojas y leer uno al azar, una hoja al azar, ¿no? Y recordé eso y me puse a pensar que esa circunstancia también podría ocurrirme en un momento extremo de mi vida, ¿no? Y ese misterio de qué vas a encontrar, después cómo vas a interpretar eso que encuentres, porque la lectura también tiene eso, ¿no? Que quien lo escribió puede tener una intención, puede querer mandar un mensaje de determinado tipo, pero al final quien decide qué vale eso o qué significa eso, pues es el lector, ¿no? Y quise trabajar también con esa paradoja. Genial, Manuel. Y coméntanos, ¿cómo fue el proceso creativo? ¿Cómo es que fue la idea en principio embrionaria y luego la fuiste trabajando? Más o menos, ¿qué tiempo te tomó? ¿Qué recursos desplegaste en tu escritura? Coméntanos un poco acerca de este proceso. Bueno, siempre me gusta leer mucho y alguna vez, en algún momento, alguna idea surge, ¿no? Y en el caso particular de esta historia, pues yo estaba leyendo un poema de Borges sobre, a él le encantan estos temas y él hablaba de la eternidad, ¿no? Y recordé también algunos y el poder mágico del libro también, ¿no? Como algo que a muchos incluso le dan más importancia a lo que está escrito, ¿no? Justamente porque está escrito, ¿no? Esa importancia que se le ha dado en muchas culturas a la palabra escrita. Y uno de los textos que tiene esa cualidad es pues la Biblia, ¿no? Desde que existe la Biblia, pues existen los intérpretes de la Biblia también, ¿no? Con buenas, malas intenciones, y he tenido la experiencia de vivir, de conversar con gente muy religiosa. Muchos de ellos no coinciden, ¿no? Tienen una interpretación de lo que es el texto sagrado y otras personas pues difieren, ¿no? Y todo haber observado esas cosas pues llegan a mi mente, ¿no? Y me dije, pues a ver, alguien, pongamos en un contrapunto a alguien que ama los libros por los libros y alguien que ama al texto en función a una esperanza, ¿no? Como un mecanismo, ¿no? Entonces tenemos a alguien que para él el libro es su compañero,
alguien que lo acompaña todo el tiempo para su crecimiento espiritual, digamos, ¿no? O ya que sea una compañía ya es bastante, ¿no? Algo así está imaginando al paciente en la cama 6. Al paciente en la cama 5 lo estaba imaginando como una persona que está en búsqueda de una esperanza. ¿Ya? Y pues en ese momento crucial del final de su vida, la ilusión religiosa está ahí, ¿no? Y quiere encontrarla. Por eso no es que intencionalmente omito el hecho de saber qué ha sido lo que ha leído, ¿no? Para que los lectores puedan completar esa información con sus propias vivencias. Y yo me imagino porque ha funcionado la fórmula y quería dejar la paradoja también de que la otra persona también quiere participar de ese, digamos, juego mágico, ¿no? Pero con una suerte diferente. Así pasó. Interesante. Y claro, de hecho creo que el cuento en sí, al menos para mí, la primera vez que lo leí, me parece que nos logra replantear un poco el rol del libro en tiempos de crisis, ¿no? En tiempos de enfermedad. Y eso es muy importante no solamente para las personas que estamos inmersas dentro del circuito de bibliotecas o de literatura en general, sino para todos, ¿no? Para poder cuestionarnos hasta qué punto la lectura puede transformar nuestra visión del mundo. Y eso es muy importante. Y bueno, ahora mencionabas también Borges y a la Biblia. Fueron dos nombres, un nombre de un autor y por ahí un libro que rescaté de tu intervención anterior. Y me preguntaba, más o menos, si tú trabajaste con alguna referencia, con alguna influencia, como se suele decir, en este proceso creativo, ¿tomaste como referente a alguien en particular, algún libro, o quizá fue el conjunto de lecturas que habías leído? Coméntanos un poco acerca de eso. Bueno, en general creo que son todas las influencias más mis vivencias, ¿no? Como decía hace un rato, el juego ese de pasar las páginas y a ver al azar qué puedo leer, ¿no? Eso es parte de mi vivencia. No recuerdo si me ocurrió o alguien me lo dijo cuando era chico, pero sí me he encontrado con gente que también hacía eso y ya se generaba un vínculo, ¿no? Entonces, me gustó como anécdota de partida. Y las reflexiones sobre la muerte, la espiritualidad, desde cositas como esas que dicen que uno puede ser ateo hasta el momento en el que se empieza a caer el avión, ¿no? Que puede parecer una broma, un chiste, pero es cierto, ¿no? O sea, no podemos evitar la reflexión religiosa. Y ese es un momento de crisis y me pareció adecuado a lo que estaba pidiendo el concurso, ¿no? Hablar de un momento de crisis. Interesante, Noel. Y bueno, ya para culminar un poco, estaba indagando acerca de tu biografía aquí en el documento que enviaste al concurso. Y no que eres docente y comunicadora social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que ahora enseñas quechua. Pero lo que me parece interesante es que también has ganado un concurso nacional de cuentos titulado Educamos Contigo de Osmermin, creo que así se llama el certamen, y que actualmente preparas un poemario. Coméntanos acerca un poco de tus próximos proyectos y en particular cómo es que este galardón de cuento aporta a tu formación como escritor. Pues aporta llenarme de entusiasmo, ¿no? Y de empezar a creer que compartir con la gente las historias que se me ocurren o las emociones que quiero plasmar en mis escritos, pues le puede gustar a alguien, ¿no? Y eso te motiva muchísimo. Hablando del cuento de Osmermin, a mí me llamó mucho la atención pues que una entidad del Estado quisiera recurrir primero a los docentes, ¿no? A los profesores, para apoyarlos en su campaña de difusión de las energías renovables. Entonces, el tema que plantearon fue
a hacer tu narración promoviendo eso, ¿no? Alguna energía renovable. Y bueno, me pareció genial, ¿no? Que lo que hacemos todos los días los profesores, de motivar a los alumnos con alguna anécdota, alguna historia, algo para enganchar la clase, que se interesen por el tema, pues que una institución del Estado te pida que lo hagas, ¿no? Ya como un concurso. Me pareció genial. Y bueno, felizmente les gustó mi propuesta de un vientecito que aprende a valorar a los demás y empieza a pensar que no es solamente él jugando con las hojas secas, sino que puede ayudar a los demás haciendo energía, ¿no? Que no es contaminante. Les gustó la propuesta. Y bueno, ahí tengo bastante que voy por ahí escribiendo y ya estaba ahí armando un poemario que ojalá pueda ver la luz muy pronto. Sí. Perfecto, Manuel, muchísimas gracias más bien por esta entrevista y nuevamente sí, recibo un aplauso aquí gracias a ustedes. Del jurado y por supuesto de los participantes y personas que están conectadas en el streaming. Muchísimas gracias y bueno, ya vamos entrando ya a los segmentos finales de esta transmisión en vivo. Para ello quisiera presentar un número musical. Hoy tenemos a dos intérpretes que nos van a deleitar con una muestra musical. El título de esta presentación es el trío Sonata TWW. El compositor es George Philip Telemann y las intérpretes a cargo del siguiente video que van a visualizar en la pantalla a continuación son Jimena Venero Cruz, ella interpreta la flauta dulce, y el Nas Dúo a cargo de Jorge Puma en el saxo y Silvia Valdivia en el piano. Hay que recordar algunas precisiones al respecto. Telemann, que es el compositor de la pieza, es uno de los compositores más representativos del barroco y fue contemporáneo de Sebastián Bach. Su música está llena de una energía y belleza única. Esta obra es original para flauta dulce, viola da gamba y continuo. Y está siendo interpretada al estilo, pero con instrumentos más modernos, como son el saxo y el piano. Por supuesto, esperamos que todas las personas en el streaming puedan disfrutar de la muestra, así que no me queda más sino que presentarles. Adelante, por favor.
Luego de escuchar esta presentación musical, a quien agradecemos al grupo Nas Duo y a Jimena Venero en las flautas, queremos darle un marco musical para poder sentir también como parte de las artes, ¿no? Somos parte de las artes y queremos haberle brindado también la oportunidad al público para poder escuchar esta importante presentación. Así que ya estamos nuevamente todos reunidos en pantalla para el cierre final. Invitamos a que prendan sus cámaras, si ya están prendidas, es fabuloso, para una foto final y las palabras finales. Ok, listo, ya tenemos las fotos final y ahora las palabras finales. Jean-Paul, ¿algunas palabras finales? Sí, muchísimas gracias. Solamente recalcar que esta vez han sido más de 500 textos recibidos y una vez más agradecer la labor del jurado que ha tenido que revisar todos los microrelatos y evidentemente cada una de las lecturas han sido muy distintas con particularidades e imagino que eso habrá ocasionado más de un debate, más de una discusión en el buen término de la palabra. Y creo que esa es un poco la idea, ¿no? Ver hasta qué punto cuáles son las potencialidades de cada microrelato. Y desde ya creo que las 9 personas seleccionadas, al igual que las otras, también han sobresalido, han tenido cierto mérito y pues les agradecemos mucho que estén aquí. Esto nos obliga también un poco a preguntarnos una vez más cuál es también nuestro rol como personas o como agentes del circuito cultural, ¿no? En el caso de ustedes como creadores, pero también como lectores, ¿no? Como bien han mencionado algunos, se han nutrido de diversas referencias, diversas influencias para poder plasmar en su microrelato. Entonces creo que esa es un poco la idea, ¿no? De estudiar esa dinámica entre la creación y la lectura, pues creo que ambas vertientes hacen de nosotros personas dedicadas al pensamiento, a la reflexión y por supuesto y al gusto, ¿no? Al deleite que nos causa la literatura y en especial los microrelatos. Solamente quiero recalcar también que la Biblioteca Mario Vargas Llosa tiene un compromiso para promover este género, que ya muchos han apuntado que está en auge en los últimos años. Creo que nosotros contribuimos con nuestro granito de arena para hacer emerger aún más el microrelato y ojalá en los próximos años sigamos incrementando el número de convocatoria, ¿no? Han sido más de 500 esta vez, pero ojalá en los próximos años tengamos más y más, y quién sabe si es que seguimos incorporando nuevas temáticas. Esta vez ha sido la crisis social, sanitaria, etcétera, pero quizá más adelante incorporaremos otras. Ya estaremos difundiendo próximamente el microrelato ganador a través de las redes de la Casa de la Literatura Peruana, así que muy atentos y atentas. Eso solamente, estimada Liliana, estimado jurado, estimados participantes y personas que nos siguen a través del stream. Muchísimas gracias. También, antes de continuar, quisiera darle brevemente la palabra final a Ricardo. Bueno, por mi parte, simplemente remarcar que este tipo de iniciativas, este tipo de concursos, lo que buscan es seguir estimulando la escritura, la lectura y la reflexión también, es decir, cómo nos enfrentamos al mundo cotidiano. Ahora mismo que estoy hablando y pasa una ambulancia y que lamentablemente se ha convertido en nuestro día a día y que no podemos ser indiferentes, que ese tipo de sonidos no puede ser simplemente algo a lo cual nos hayamos acostumbrado, sino más bien que nos lleve a la reflexión, a sensibilizarnos, pero en este caso siendo nosotros personas que escribimos, porque es lo que mejor podemos hacer y como mejor nos podemos expresar, pues tratar de canalizarlo de la mejor manera. Que por eso yo les sigo recomendando a todos, los que ya han publicado libros, etcétera, seguir leyendo, seguir escribiendo, y ya que es un concurso de microrelato, conocer muy bien la tradición del microrelato hispánico en otras lenguas, que es un género bastante, no es fácil, es un género difícil, no dejarse engañar por la brevedad, al contrario, la brevedad es sumamente exigente, y eso, y hay que justamente entregarnos con pasión a este tipo de escritura.
¿Sí? Muchas gracias a todos. Y finalmente, nuestro compromiso desde la Biblioteca Mario Vargas Llosa para continuar con el 6º concurso de microrrelatos Bibliotecuento en una convocatoria que se realizará ya a finales del año. Nuestro compromiso de seguir